Muy buenos días a todos. Quien les habla es el estudiante Efraín Vivanco Lacuta, estudiante de la Universidad Continental de la carrera de Ingeniería Civil. Es grato para nosotros poder compartir esta exposición sobre un tema muy interesante que es el origen de la Tierra. La Tierra es el gran conector de nuestras vidas, el origen y el destino de todos. En esta exposición hablaremos sobre conceptos, estudios, teorías y diferentes sucesos que hicieron posible la creación de nuestro planeta Tierra, para lo cual debemos entender que el origen de la Tierra está estrechamente ligada al origen del universo. En este punto hablaremos sobre la teoría de Big Bang, ya que nos ayudará a entender la aparición de las primeras partículas como son los quarks, y en consecuencia los quarks aparecen los neutrones y protones, dando origen así a los primeros elementos que conocemos como hidrógeno y el helio. Entonces, en este punto podemos decir que se originó las primeras partículas. Y tras varios eventos cósmicos que sucedieron, con la ayuda de la gravedad se formaron diversos cuerpos. Los cuerpos de estrellas, de galaxias y de sistemas planetarios. Dentro de ellas estaba el sistema solar y la Tierra. Es así que podemos hablar la vida primitiva de la Tierra, o la existencia primitiva de la Tierra. En consecuencia a ello, tras un choque que sucedió de un protoplaneta denominado Theia con la Tierra, se da origen a la creación de la Luna, logrando así que el enfriamiento del planeta sea un enfriamiento estable, Entonces, una vez que haya habido un enfriamiento estable, se genera la atmósfera, aparecen los océanos, dando origen así a la vida. Asimismo, también hablaremos en esta exposición sobre las evidencias científicas que demuestran las dataciones, los conceptos, los estudios sobre el origen de la Tierra. Una de esas dataciones es la datación que indica que la Tierra se originó hace aproximadamente unos 4.54 millones de años, que es la datación radiométrica. Asimismo, también podremos explicar a detalle la datación del universo, que es hace aproximadamente 13.800 millones de años. Entonces, todos estos puntos se tratará a continuación en la siguiente exposición, hablando también de las conclusiones y las reflexiones finales. Para no alargar más, vamos a dar pase al compañero para que nos pueda explicar sobre la teoría de Big Bang. Docente, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Para continuar con la exposición, yo les voy a hablar acerca de la teoría del Big Bang y formación del sistema solar. Vamos a hacer un viaje muy singular desde nuestro hogar hasta nuestro hogar cósmico para ver cómo fue la formación y cómo inició. Esta teoría es planteada o fue planteada por Jorge Lemaitre. Entonces, este fue el punto de partida para que con el tiempo se formaran galaxias, el universo en sí, y que se formaran los gases y empezar a formarse lo que son los planetas y las estrellas. En esta diapositiva vamos a hablar acerca de la formación de galaxias y estrellas. La gravedad entra en acción en este punto para que empiecen a formarse las galaxias y las estrellas. La fuerza de la gravedad comenzó a agrupar las nubes de materia pegadas durante el Big Bang. Esta materia se acumuló para formar las primeras estrellas y galaxias. El universo se convirtió en una estructura compleja con miles de millones de galaxias. Entonces, cuando la gravedad empezó a agruparlas, las partículas de materia empezaron a unirse.
Estas partículas de gas y polvo comenzaron a juntarse y a condensarse, y poco a poco a enfriarse. Con el tiempo se formaron nubes gigantes de gas que colapsaron en su centro, generando las primeras estrellas. Miles de millones de estrellas unidas formaron las galaxias, como la Vía Láctea donde actualmente vivimos nosotros. Así el universo pasó de ser un lugar caótico y simple a tener una estructura organizada y compleja. En esta diapositiva vamos a hablar acerca del origen de nuestro sistema solar. La nebulosa solar, así se ha designado. Hace unos 4.6 mil millones de años, una gran nube de gas y polvo interestelar, la nebulosa solar como se llamaba, comenzó a colapsar debido a una onda de choque de una supernova cercana. La materia en la nebulosa atrajo más partículas cósmicas debido a la gravedad. Eso quiere decir que en una región de la Vía Láctea existía una gran nube de gas y polvo cósmico, llamada la nebulosa. Entonces una supernova cercana hizo explosión de una estrella gigante. Bueno, pudo haber enviado ondas de choque que provocaron a que esa nebulosa colapsara. Entonces, la gravedad hizo que el material de la nube comenzara a atraerse entre ellos más partículas y a concentrarse, iniciando el proceso que daría lugar a nuestro sistema solar. En esta siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de la formación del Sol y los planetas. El nacimiento de un sistema. El colapso de la nebulosa, como les indicaba más antes, provocó que girara más rápido y se aplanara en un disco protoplanetario como ven en la imagen. En el centro, la mayor parte de la materia se acumuló formando nuestro Sol actual. A través de la creación, las partículas en el disco se unieron para formar nuestros planetas, como vemos en las imágenes que están en plena formación. Entonces esto quiere decir de que cuando en el centro del disco se ha formado o estaba en proceso de formación nuestro Sol, la mayoría de la materia que se acumuló, entonces ha dado origen a una esfera inmensa que ahora lo conocemos como el Sol. En el resto del disco, los fragmentos de polvo y roca empezaron a chocar entre sí y unirse poco a poco en un proceso llamado acreción, hasta formar los planetas y de ahí las lunas, los asteroides y los cometas. Los planetas rocosos como el Mercurio, Venus, Tierra y Marte se formaron cerca del Sol, mientras que los gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno, Urano y Neptuno se formaron más lejos, donde hacía más frío. Entonces, como son gases, han ido alejándose de la temperatura inicial que ha habido dentro de la formación del Sol. Muchas gracias por su atención y paso a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición sobre la formación de la Tierra primitiva. La Tierra se originó hace aproximadamente 4.500 millones de años, a partir de la acreción del polvo y gas de la nebulosa solar, donde partículas sólidas se fueron agrupando progresivamente debido a la gravedad, tras sufrir colisiones de meteoritos y cometas. Literalmente, la Tierra es de polvo y rocas, que se fue organizando por la gravedad y moldeándose por el tiempo. Formación del núcleo, manto y corteza. El calor generado por los impactos y la desintegración radioactiva provocó la fusión parcial del planeta. Esto permitió la diferenciación interna donde los elementos pesados como el hierro se hundieron al centro de la Tierra, formando el núcleo, mientras que los silicatos más ligeros ascendieron formando el manto y la corteza. Es decir, que la Tierra no fue un mundo estático, sino ha sufrido diferentes transformaciones a lo largo de su formación.
En ahí podemos poner un ejemplo que se fue mm, formando con con el elemento hierro, que es el más pesado en el núcleo, y como podemos decir que fue como un tipo de sedimentación. Condiciones extremas de la Tierra joven. La Tierra temprana estaba cubierta por océano de magma, con intensa actividad volcánica e impacto constante de meteoritos. La atmósfera primitiva era compuesta por dióxido de carbono, vapor de agua, metano y amoníaco, pero sin oxígeno libre. Estas condiciones extremas sentaron la base para su transformación. En esta parte la luna también ha jugado un papel muy importante que ayudó en su enfriamiento de la Tierra para lograr su formación adecuada que vemos hoy en el día. Bueno, docente, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Vamos a hablar sobre la aparición de la vida en la Tierra primitiva. Existen dos tipos de teorías principales, los cuales dieron origen a supuestamente a la vida en la Tierra, ¿no? Es uno la biogénesis y la panspermia. La biogénesis es el origen de la vida a través de materia no viva. Ahora, la panspermia es semillas por todas partes, ¿no? La biogénesis nos da a entender que, que han propuesto que la vida orgánica se generó a través de reacciones químicas, como el agua, el metano, el amoníaco, dando origen a la vida, ¿no? Y hay una parte donde hay una teoría sobre la sopa primordial que trata de que a través de estos compuestos orgánicos que se acumularon en los océanos, se dio la vida, como el ARN y el ADN. El otro es la panspermia, semillas por todas partes, ¿no? Esto trata, nos da a entender que la vida se originó en el espacio, lo cual llegando a la Tierra, llegó en meteoritos, asteroides, cometas que trajeron microorganismos extremófilos. Ahora, estos microorganismos pudieron sobrevivir en condiciones extremas, llegando a la Tierra y dando así la vida a sí misma. La panspermia también es una hipótesis intrigada que ha ganado mayor popularidad durante estos últimos años sobre el descubrimiento de compuestos orgánicos en meteoritos, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de las primeras células arqueas y bacterianas, ¿no? Los primeros organismos que surgieron hace más de 3.500 millones de años fueron los procariotas, ¿no? Vamos a hablar sobre las bacterias. Las bacterias son unos organismos microorganismos unicelulares que se encuentran en casi todas las áreas o hábitats de la Tierra, ¿no? Las arqueas son microorganismos omnipresentes que se han demostrado que son un tipo muy diferente a las bacterias, ¿no? Las arqueas a menudo se encuentran en ambientes extremos como aguas termales o lagos salados, ¿no? Vamos a hablar también sobre la evolución, ¿no? De los organismos multicelulares. El siguiente gran salto en la evolución de la vida fue la aparición de organismos eucariotas, ¿no? Que son células más complejas, con un núcleo y orgánulos, que se cree que surgieron hace más de 2.000 millones de años a través de un proceso llamado endosimbiosis, en el que una célula grande ah, engulló a una bacteria más pequeña que luego se convirtió en un mitocondrio. Más tarde la vida dio otro paso monumental en la evolución de los organismos multicelulares, que son aquellos formados por más células, ¿no? La relación entre la vida y el cambio en la atmósfera. La vida y la atmósfera de la Tierra han evolucionado en una interacción bidireccional, ¿no? Casi conjuntamente.
La relación entre la vida y la atmósfera en la Tierra se dio la relación entre la vida y la atmósfera de la Tierra, es una conexión crucial en la historia de nuestro planeta. A principios, la atmósfera de nuestra Tierra carecía de oxígeno libre, lo que, este, la vida anaeróbica, que no necesariamente necesitaba de oxígeno, estaba viviendo en la Tierra, ¿no? Sin embargo, la aparición de la fotosíntesis en nuestro planeta dio un salto más drástico a la composición atmosférica. Este aumento de oxígeno fue tóxico para muchos organismos anaeróbicos que existían en la época, pero también allanó el camino para la evolución de la vida en, en la actualidad, ¿no? En la cual nosotros también podemos de gozar de un oxígeno puro y saludable para la vida, ¿no? Que existe en el planeta Tierra. Muchas gracias, sería todo. Continuando con la exposición de evidencias científicas del origen terrestre. Tenemos la datación de rocas y fósiles. Tenemos la datación radiométrica, que es una desintegración de isótopos, que de ello permite calcular la edad absoluta en rocas y fósiles. Y así podemos determinar que la Tierra tiene aproximadamente 4.540 millones de años, ¿no? También tenemos el método de estratigrafía, que esto ordena capas, desde la Tierra más antigua hasta la Tierra más joven, ¿no? También tenemos los fósiles, que esto aporta edades relativas con la datación radiométrica. Y algunos métodos complementarios, que es como la de dendrocronología, que son anillos de árboles, y las barbas, que son depósitos en lagos. Tenemos estudios geológicos y astronómicos. La geología muestra los procesos tempranos, la diferenciación interna, que es la estratigrafía, el volcanismo e impacto de meteoritos, ¿no? También, ¿no?, la formación temprana de océanos y atmósfera primitiva, ¿no?, como podemos observar en la imagen. Desde la atmósfera primitiva a la primera atmósfera de la Tierra, ¿no?, como antiguamente estaba. Desde la astronomía, ¿no?, sabemos que la Tierra se originó en la nebulosa solar. También la formación de la Luna fue gracias al impacto del Teia. Se dice que con un choque de un pequeño planeta, lo cual provocó algunos pequeños trozos, de los cuales se agruparon y formaron la Luna, ¿no? También la reconstrucción de supercontinentes, como el antiguo Valvara, que solo fue un solo continente, de las cuales ya con el transcurrido del año, ¿no?, se fueron dividiéndose a continentes, ¿no?, más pequeños. Tenemos simulaciones y modelos científicos que esto ayudan con el estudio de los impactos que podría ocasionar o eventos que ocasionan en la Tierra, ¿no? Como el modelo de impacto, que este modelo simulación reproduce la colisión del Theia, que fue un choque, ¿no?, de un pequeño planeta, de los cuales con los pedazos de dicha planeta fueron formando la Luna, ¿no? Fueron reagrupándose sus pedazos y así eh, se formó la Luna. Los modelos climáticos también ayudan con el estudio. Como se puede observar anteriormente, la Tierra tenía 30% menos luz que ahora y así pudo mantener, ¿no?, sus océanos líquidos y también una atmósfera de CO2 y metano. Tenemos los modelos tectónicos que de ellos ayudan a la dinámica, ¿no?, del planeta y cómo fueron formados los ciclos de formación. ¿Y cómo saben lo que sabemos? Esto mediante los estudios, ¿no?, que venía mencionando, radiométricos, mediante los fósiles y también mediante simulaciones. Y así podemos, mediante estos estudios, podemos alimentar esa base de datos y así podemos, ¿no?, simular de cómo fueron hechos, cómo fueron los eventos desde años anteriores hasta el actual. En conclusión, la importancia de cuidar la planeta es muy importante porque de él depende nuestra supervivencia, bienestar y la de las futuras generaciones que vienen, ¿no? Pues es nuestro único hogar en el universo. La desgracia ambiental en el cambio climático son amenazas
reales que requieren aún un esfuerzo global y acciones concretas. A tomar conciencia y adoptar prácticas sostenibles, como el ahorro de energía, agua y cuidar también lo que es el medio ambiente, como es el aire, ¿no? Eh, Muchas gracias.